Hola, mi nombre es Jonathan Ruiz y soy investigador Ramón y Cajal en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. En los próximos minutos voy a tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas que versan sobre la asociación entre condición física y salud, cómo evaluar la condición física y qué niveles de condición física son necesarios para garantizar una buena salud cardiovascular en niños y adolescentes. Aunque la manifestación clínica de la enfermedad cardiovascular aparece en la cuarta o quinta década de la vida, su origen hay que buscarlo en los primeros años de vida, es decir, primera década, 10, 15 años de vida. Existen unos factores de riesgo que cuando se alteran incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular e incrementan el riesgo de tener un evento cardiovascular. Entre estos factores de riesgo encontramos masa grasa, la obesidad, el perfil lipídico, la presión arterial, la resistencia a la insulina, que podría predisponer a desarrollar diabetes años más tarde, y el riesgo metabólico, que podría predisponer a desarrollar síndrome metabólico también en la edad adulta. Estos factores, como decía, cuando se alteran ya desde las primeras etapas de la vida, podrían estar o predisponer a este niño, a este adolescente, a desarrollar enfermedad cardiovascular años más tarde. En este sentido, nosotros hemos estudiado ya en los primeros años de vida, en niños de 3 a 5 años, cuál es la asociación entre condición física y, más concretamente, capacidad aeróbica y fuerza muscular con uno de estos factores de riesgo cardiovascular. Más concretamente, el índice de masa corporal, que es un marcador muy general de obesidad. Y lo que vemos es que a mayor capacidad aeróbica y a mayor fuerza muscular existe un menor grado de obesidad, o lo que es lo mismo, menores niveles de índice de masa corporal, de nuevo, en niños de 3 a 5 años. Este estudio fue la antesala de un estudio nacional multicéntrico que se llama PREFIT, que ha evaluado a más de 3.000 niños de entre 3 y 6 años en 11 ciudades de España. Si avanzamos un poco más en edad, vemos también en esta figura, en esta gráfica, cómo los niveles de masa grasa, en este caso evaluado con la suma de 5 pliegues cutáneos, y cómo se diferencia en función del nivel de condición física. En amarillo, los niños con baja condición física, y en azul, los niños con altos niveles de condición física, y vemos cómo efectivamente aquellos con mayores niveles de condición física, en niñas y en niños independientemente, presentan menores niveles de masa grasa general. Son niños europeos de 9 a 10 años. Igualmente ocurre cuando analizamos la asociación entre capacidad aeróbica y resistencia a la insulina en niñas y en niños también europeos de 9 a 10 años. Vemos de nuevo en la columna azul cómo aquellos que tienen mayores niveles de capacidad aeróbica también tienen menores niveles de resistencia a la insulina, o lo que podría ser lo mismo, podrían estar menos predispuestos a desarrollar diabetes años más tarde. En esta figura presentamos los niveles de capacidad aeróbica y cómo estos están asociados a los niveles de triglicéridos. Como sabemos, a mayor nivel de triglicéridos peor, a menor nivel de triglicéridos mejor. En niñas, columnas azul, y en niños, columnas amarilla. Y vemos cómo a mayor nivel de capacidad aeróbica, menores niveles de triglicéridos, de nuevo en niñas y en niños de 9 a 10 años. ¿Qué ocurre con el HDL o el colesterol bueno? En esta figura tenemos en el eje de la X igualmente nivel de capacidad aeróbica, y en el eje de la Y HDL, columna amarilla niñas, columnas azules niños, y vemos que en este caso, a mayor nivel de capacidad aeróbica, mayores niveles de HDL, es decir, a mayor nivel de capacidad aeróbica, mayores niveles de colesterol bueno en niños de 9 a 10 años, niños que están sanos o muy sanos. Incluso dentro de ese rango de salud, aquellos que tienen mayores niveles de capacidad aeróbica también tienen un perfil lipídico más saludable. En los años 90 se publicaba en la prestigiosa revista JAMA un estudio con niños de 5 a 6 años donde se mostraba de forma inequívoca una asociación inversa entre capacidad aeróbica y presión arterial. Es decir, ya en estas edades, aquellos niños que tenían mayores niveles de capacidad aeróbica también presentaban menores niveles de presión arterial.
Por tanto, sabemos que la evidencia científica es bastante fuerte, indicando una asociación entre capacidad aeróbica y salud cardiovascular en niños y adolescentes. La siguiente pregunta es ver, bien, ¿qué capacidad aeróbica es necesaria para garantizar una salud cardiovascular adecuada? Bien, para dar respuesta a esta pregunta hicimos un metaanálisis que se ha publicado recientemente, donde analizábamos los resultados de estudios publicados previamente, donde analizaban qué nivel de capacidad aeróbica estaba asociado a una buena salud cardiovascular en niños y adolescentes. Tras realizar una serie de análisis estadísticos bastante complejos, llegamos a la conclusión de que había una zona cardiosaludable que se encontraba entre 42 y 47 mililitros por kilogramo de peso por minuto, en la cual se garantizaba que estos niños y adolescentes iban a tener una salud cardiovascular saludable, una salud cardiovascular adecuada. De hecho, vimos también que aquellos que no alcanzaban los 42 mililitros por kilogramo de peso por minuto en capacidad aeróbica tenían hasta 5,7 veces más posibilidades de tener un perfil cardiovascular de riesgo, en este caso en niños. Además, también analizamos la asociación entre capacidad aeróbica y riesgo cardiovascular en niñas y vimos que había una zona igualmente cardiosaludable que estaba entre 35 y 40 mililitros por kilogramo de peso por minuto. Y determinamos que aquellas niñas que no alcanzaban 35 mililitros por kilogramo de peso por minuto tenían hasta 3,6 veces más posibilidades de tener un perfil cardiovascular de riesgo. Para poner esto más en contexto escolar, calculamos, utilizando el test de 20 metros de ida y vuelta, o el test de Shuttle Run Test, o el test de Leger, calculamos qué estadio era necesario alcanzar en función de la edad y el género, de tal forma que esto puede ser utilizado, una herramienta muy sencilla, por el profesor de educación física, para determinar si el niño alcanza o no alcanza el estadio mínimo necesario para garantizar una buena salud cardiovascular. Además, el profesor puede comparar si el nivel de su clase o el nivel de los niños de su clase se encuentran o en qué percentil se encuentran con respecto a los niveles mundiales, concretamente de este test de 20 metros de ida y vuelta. Se publicaba recientemente un trabajo de investigación donde analizaba los niveles del test de 20 metros de ida y vuelta en 50 países, en una muestra de más de 1 millón de niños y adolescentes. Bien, por tanto, sabemos que efectivamente la capacidad aeróbica es un buen marcador de salud cardiovascular. Hemos visto que el nivel de capacidad aeróbica asociado a salud cardiovascular está entre 35 para las niñas y 42 para los niños. La siguiente pregunta es ver si ahora la fuerza muscular también se asocia, también es un marcador de salud cardiovascular en niños y adolescentes. Para dar respuesta a esta pregunta utilizamos datos de un estudio europeo, el estudio ELENA, donde analizamos a más de 1000 adolescentes de 10 países de Europa y veíamos la asociación entre fuerza muscular, evaluada con la fuerza de prensión manual y el salto de longitud, y el perfil inflamatorio. El perfil inflamatorio es un constructo que incluye marcadores de inflamación, tales como la proteína C reactiva, los factores de complemento C3 y C4, la leptina y algunos otros parámetros de inflamación. Y vemos cómo, independientemente del sexo, independientemente de la edad, a mayores niveles de fuerza muscular, el perfil inflamatorio era también menor, es decir, era mucho más saludable. Igualmente ocurría cuando analizamos la asociación entre fuerza muscular y riesgo metabólico. ¿Qué significa riesgo metabólico? Este es de nuevo un constructo que incluye distintos factores de riesgo cardiovascular, incluyendo resistencia a la insulina, masa grasa, perfil lipídico y presión arterial. Se analiza esta asociación de nuevo en un estudio europeo, el estudio ELENA, adolescentes entre 12 y 17 años. Y vemos de igual forma que a mayores niveles de fuerza muscular, menor riesgo metabólico, es decir, a mayores niveles de fuerza muscular, mejor perfil cardiovascular, en niños, en niñas y en adolescentes más jóvenes, menores de 14 años, o en adolescentes mayores de 14 años. Por tanto, podemos decir que, al igual que ocurría con la capacidad aeróbica, la fuerza muscular también es un marcador de riesgo cardiovascular o un marcador de salud cardiovascular en niños y adolescentes. Por tanto, la siguiente pregunta es: ¿qué nivel de fuerza es necesario para garantizar una buena salud cardiovascular? Bien, la respuesta a esta pregunta la estamos
desarrollando ahora, de hecho estamos trabajando en este estudio, pero podríamos adelantar que aquellos adolescentes cuya fuerza de prensión manual está por debajo del percentil 25, podríamos decir que tienen un mayor riesgo de salud cardiovascular. Igualmente, cuando analizamos la asociación entre salto de longitud a pies juntos y salud cardiovascular en adolescentes, podemos decir que aquellos que están por debajo del percentil 20, es decir, que están en el primer quintil, tienen mayor riesgo de tener un perfil cardiovascular algo deteriorado. Si no pasa nada, estos datos se harán públicos en la primavera del 2017. Sí. Una vez que sabemos que la fuerza muscular y la capacidad aeróbica se asocian a la salud cardiovascular y sabemos qué niveles son necesarios, estos datos se pueden utilizar principalmente porque sabemos que la condición física que uno tiene en la infancia es predictora o es indicativa de la condición física que va a tener uno en el adulto. De tal forma que podríamos establecer programas de intervención para intervenir desde las primeras etapas de la vida para garantizar una buena condición física en estas edades. Bien. La siguiente pregunta sería, por tanto, ¿cómo puedo yo evaluar como profesor de educación física la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes?